al día, ¿ok? Entonces, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 3. Ya hoy tenemos un tema, pues, muy nuclear, muy, por así decirlo, importante, ya que vamos a explorar un poquito sobre las estrategias de reclutamiento y selección. Netamente el proceso de reclutamiento, ¿ok? Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, a mí me gusta saber cómo estamos llegando hoy a sesión, si estamos llegando preocupados, si estamos llegando un poquito tensos. Cuéntenme cómo llegamos hoy a sesión. Por ahí, si están llegando felices. ¿Cómo estamos llegando a sesión el día de hoy? Por ejemplo, yo he tenido un sábado, pues, a full. He estado en una y otra. Justo tuve visitas de familiares, así que ya saben cómo es cuando está la visita, uno está pues poniéndose al día un poquito. ¿Cómo estás, María Eduarda? Un gusto tenerte por acá en la clase de hoy. Ya la tercera sesión, chicos, ya estamos a mitad del curso. Terminamos esto y ya vamos a estar un poquito más adelante, ya para la certificación, casi preparados. Creo yo que hemos avanzado muy bien, hemos explorado los conceptos. Denme un minutito, chicos, que justo acá estoy. Listo. Excelente. Ahora sí, mucho mejor. Justo era la luz que me estaba impactando un poquito, pero ya la cambié. Entonces, hemos estado explorando nuestros temas de reclutamiento y selección. Yo creo que ha sido pues bastante provechosa cada una de las sesiones. En la clase pasada vimos un poquito sobre lo que es el descriptivo de puesto. Qué importante es que tengamos este tipo de documento en nuestras pues distintas búsquedas que llevamos, ¿ok? Muy importante que analicemos el propósito, los objetivos. Eso fue un poquito la clase pasada. Recordando, pues, que este análisis de puesto es esencial para el éxito organizacional y al mismo tiempo se tiene que alinear con los objetivos estratégicos, ¿ok? Siempre tengan en cuenta los objetivos de su empresa, conocimiento del negocio, ¿ok? Siempre, aunque estemos en recursos humanos, necesitamos saber cómo va el negocio, hacia dónde está evolucionando, hacia dónde está poniendo más énfasis, pues, la plana gerencial, ¿ok? Con eso nos preparamos ante necesidades futuras de vacante, podemos prepararnos para algún tipo de capacitación o cierre de brecha para los actuales empleados e inclusive, ¿no? Podemos estar nosotros explorando alguna otra estrategia para este tipo de necesidad futura, ¿ok? Muy bien, eso fue un poquito la clase pasada. Vimos también algunas herramientas del proceso de análisis de puesto, del proceso de completar el descriptivo de puesto, ¿no? Deben recordar que teníamos un ejemplo de cómo o qué dimensiones tiene el descriptivo de puesto. Información que es transversal, que en todas las empresas se tiene este tipo de consideración, ¿ok? Información como que nombre del puesto, ¿qué más? Teníamos por ahí condiciones de trabajo, objetivo del puesto, responsabilidades, requisitos a nivel de competencias blandas, a nivel de competencias técnicas. E inclusive hablábamos dentro de las condiciones de trabajo lo importante que es pues el conocimiento desde el principio del presupuesto asignado para la búsqueda, ¿no? Sin eso nosotros, pues no podemos iniciar un proceso de reclutamiento y selección. Sin eso nosotros no podemos ofrecer, convocar esa vacante, ¿ok? Si tú no sabes hasta dónde es tu límite a nivel de presupuesto,
a nivel económico, pues vas a tener en un futuro cercano dentro de tu proceso de selección algún problema, alguna no convergencia de expectativas con candidatos, ¿no? Llegas a la propuesta final y ahí recién tienes conocimiento del presupuesto. Le dices el sueldo ofrecido a tu candidato y el candidato te dice, ¿sabes qué? No está dentro de mis expectativas, en verdad estoy decepcionado, me he frustrado, he perdido tiempo. Si me hubieras dicho desde el principio, no hubiera participado. Tú también te frustras como reclutador. Entonces, no se olviden de esa brújula que siempre tenemos que preguntar, ¿ok? Expectativas, presupuestos, si esta posición tiene bonos, si esta posición tiene algún esquema de pago, pues diferenciado. Eso usualmente para puestos comerciales, que usualmente ellos los premian por atraer más clientes, ¿no? Les dan un bono o comisiones según rangos, ¿ok? Eso es en el puesto de comercial, pero en los distintos puestos, pues también las expectativas salariales y el esquema de pago es muy importante, ¿ok? ¿Qué más vimos la clase pasada? Pues entendimos que este análisis de puesto se vincula con todo el proceso de los objetivos y planificación de una empresa. Y si nos alineamos, pues fortalecemos a la empresa a nivel de talento, la preparamos para los distintos pues cambios que van produciéndose en el tiempo, ¿ok? En el contexto, en el mercado. Un poquito la clase pasada, antes de presentar de lleno nuestra clase de hoy, nuestro tema de hoy, quiero saber si quedó alguna duda, alguna pregunta sobre esto, sobre la clase pasada, análisis de puesto, planificación. ¿Todo ok? ¿Podemos reaccionar, chicos? Sé que es sábado, yo sé que muchos de aquí somos muy comprometidos y estamos pues aquí, pero vamos, vamos. Excelente. Muy bien, entonces me voy feliz porque ya tenemos nuestro punto de inicio bien establecido. ¿Qué objetivo tenemos hoy? Hoy sábado tenemos, en esta clase número 3, tenemos como objetivo aprender las distintas estrategias de reclutamiento. ¿Ok? Este curso se llama Reclutamiento y Selección, así que creo yo que esta es una de las clases centrales. La clase 3 y la clase 4 son las clases más importantes en el sentido de que profundizan justamente este tipo de proceso. ¿Ok? ¿Qué más? Aprender a planificar cómo y dónde buscamos talento. Cómo y dónde buscamos talento. ¿Qué canal específico es el canal más óptimo? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cómo llego a este candidato? ¿Recuerdan al principio de la clase pasada, el día jueves, yo les dije, chicos, antes de iniciar todas nuestras clases de manera profunda, vamos a diferenciar 3 conceptos. Y establecimos la definición del concepto de atracción del talento, la definición del concepto y del proceso de reclutamiento y del proceso de selección. ¿Ok? 3 conceptos distintos, muy vinculados, uno alimenta al otro totalmente, pero justamente mencionábamos que el proceso de reclutamiento era un proceso específico, ¿ok? Siempre vamos a buscar de manera específica una vacante o unas vacantes. Hoy ya vamos a aprender otro tipo de reclutamiento cuando hacemos de manera masiva, ¿ok? Y esto, pues, involucra que nosotros busquemos un tipo específico de candidato que responda a esta necesidad. ¿Ok? No se olviden eso, el proceso de reclutamiento es específico, reactivo, siempre va a estar dentro de un plazo.
tu empresa, la empresa en donde tú brindas el servicio, donde trabajas, etcétera, te va a estar presionando para que puedas, pues, ya llevar a cabo el proceso de selección. Pero si tú te apresuras, si tú no lo haces de manera ágil y estratégica, puedes tener pocos candidatos o candidatos que no estén, pues, cumpliendo con el perfil necesario. Es decir, te complicas más. Por eso es importante que en el proceso de reclutamiento lo hagamos de una manera pensada, de una manera organizada. Nos facilita nuestro proceso de selección, nos brinda candidatos adecuados, potenciales, candidatos que realmente pues van a hacer o nos van a poner pues prueba un poquito nuestro juicio crítico, ¿no? Vamos a encontrar candidatos con muchas fortalezas y por lo tanto va a ser más complicado elegir, pero eso hace que sea mucho más rico el proceso, ¿ok? ¿Qué más? Hoy aprendemos los beneficios de un reclutamiento bien pensado, lo que les estaba comentando, ¿no? Qué importante es que nosotros planifiquemos, tengamos estrategia, tengamos este sentido crítico. Muy importante que cada uno de nosotros, y eso es lo que me gusta mucho de recursos humanos, de gestión del talento, de reclutamiento y selección, es que nos entrenamos a nivel de habilidades blandas. Todo el tiempo estamos nosotros con personas, con seres humanos, seamos psicólogos, administradores, netamente de recursos humanos, netamente ingenieros industriales, etcétera, etcétera, la carrera que ustedes tengan o estén ya por culminar, si es que todavía siguen estudiando, siempre vamos a desarrollar este sentido humano. Por lo tanto, pues, pensar con estrategia, pensar y al mismo tiempo comportarnos con esta asertividad y esta empatía, pues va a ser fundamental, ¿ok? No se olviden de eso, sobre todo cuando ya iniciamos a interactuar con los candidatos, a interactuar con las personas, ¿ok? Muy bien, ese es el objetivo de nuestra sesión. Y ya pues, para contarles un poquito más de nuestro proceso de reclutamiento, me gustaría que repasemos lo que ya habíamos comentado. Esto ya lo habíamos comentado en la primera clase, donde vimos de manera más panorámica el proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué mencionábamos? Definimos. Proceso de reclutamiento es un proceso, tiene momentos, tiene etapas, donde convocamos, ¿ok? Convocamos de manera reactiva. Nosotros tenemos un requerimiento, verificamos que está el presupuesto, verificamos que tiene todos los vistos buenos, todas las aprobaciones, todas las conformidades, y con eso nos lanzamos a la búsqueda, ¿ok? Y esa búsqueda tiene que ser, pues, a partir de la convocatoria. Si no comunicamos, si no mencionamos que estamos buscando talento, ¿cómo vamos a encontrar candidatos? ¿Ok? Yo recuerdo hace algunos años, cuando estaba iniciando en el mundo de reclutamiento y selección, justamente que tenía pues a mi jefa y me decía, Mili, por favor, tu primera tarea como practicante es que me busques todos los canales donde nosotros podemos reclutar. Y yo decía, ¿cómo así? No entendí todavía, no entendía. Estaba ingresando al mundo. Me decía, busca todos los canales donde nosotros podamos convocar candidatos. Cuando ya me dijo convocar, pues ya entendí. Tengo que buscar no solamente bolsas laborales, tengo que buscar otro tipo de canales, ¿ok? Entonces, parte de esa estrategia de reclutamiento es ese sentido, ¿no? ¿Dónde busco? ¿Dónde convoco? Yo me acuerdo que hice una base de datos, porque en esa época se trabajaba con Excel, estoy hablando ya de hace varios años,
y colocaba, ¿no? Por tipo, ¿no? Incluso lo agrupaba, ponía filtros, ¿no? De una manera de que sea mucho más sencillo. Cuando tenemos este tipo de perfil tecnológico, ¿en qué bolsa laboral lo publico? ¿O en qué canal? ¿O en qué, pues, universidad? ¿O en qué feria laboral? ¿No? ¿O alianza con quién lo realizo? ¿No? Un poquito fue esa estrategia que vino desde mi lado, bueno, desde mi jefa, y me asignó a mí la tarea de condensar, de buscar, pero aparte, pues, de las tareas de practicante. Ya luego esa buena práctica la aprendí y la fui replicando a lo largo de todas mis experiencias, ¿no? Obviamente evolucionando, adaptando a los cambios que hoy en día tenemos, pero pues ya se dan cuenta un poquito qué herramienta podemos tener al momento de realizar nuestro proceso de reclutamiento. ¿Qué más? Cuando hablamos de reclutamiento, tenemos que sí o sí saber qué tipos, pues, existen. Y tenemos que elegir al mejor, pues, proceso de reclutamiento que se acople al puesto o a, pues, el tipo de empresa donde nosotros estamos gestionando el talento. Ejemplo, un proceso de reclutamiento en una empresa de tecnología va a ser distinto a un proceso de una empresa industrial, ¿ok? Muy seguramente en esta empresa de tecnología vamos a encontrar candidatos no solamente pues de operaciones, sino más bien en la mayoría de este tipo de rubro, ¿no? Muy seguramente ofrecen un servicio tecnológico, una consultoría de tecnología, un producto vinculado a un servicio digital y por lo tanto la cantidad de personas que tienen un conocimiento profundo en tecnología y en tecnología muy específica va a ser pues bastante predominante. En cambio, en otro tipo de empresa, sea una empresa comercial, una empresa educativa, una empresa industrial como en nuestro ejemplo, los perfiles van a ser distintos. La cantidad de perfiles operativos en este tipo de empresa, al menos aquí específicamente, va a ser mayor y muy probablemente el equipo de tecnología sí exista, pero no sea predominante. ¿Ok? Entonces, siempre analicemos y entendamos. Si yo voy a estar manejando un equipo tecnológico, pues tengo que saber cuáles son los canales de reclutamiento que funcionan para convocar a este tipo de talento. Muy distinto a lo que vaya a funcionar para este tipo de empresa, para el tipo de talento que es la necesidad primaria. Cada empresa va a tener una necesidad primaria, ¿ok? Ejemplo, en empresas que tienen que producir productos, valga la redundancia, de manufactura, ¿no? Productos, por ejemplo, todos estos enseres de plástico, ¿no? Aquí en Perú tenemos varias empresas, no quiero mencionar nombres, pero existen varias, muy probablemente sean empresas, pues, del tipo industrial y por lo tanto tienen pues una cadena logística, una cadena de producción, una cadena de operaciones, y esto hace que tengan de manera masiva, de manera primaria y predominante, asistentes de operaciones, asistentes pues de producción o asistentes de logística. Entonces, tienen en gran mayoría este tipo de perfil. Tendrán pues un equipo pequeño de finanzas, un equipo de tecnología, etcétera, pero la mano que está pues ahí, el talento que está en primera línea y que siempre va a estar en necesidad para que la empresa funcione, es este tipo de talento. Entonces, muy seguramente mi proceso de reclutamiento va a responder a este tipo de necesidad con mayor frecuencia. ¿Ok? Este tipo de conocimiento nos ayuda a que elijamos bien, a que sepamos dónde centrarnos y que al mismo tiempo anticipemos. Por eso vamos a
entender un poquito los tipos de reclutamiento que existen. ¿Ok? Y bueno, justamente el día de hoy vamos a aprender sobre algunos tipos. Podemos encontrar tipos de reclutamiento según la fuente, según el origen, según de dónde sacamos, encontramos el talento. Esto creo que yo ya les había contado en la primera clase. Teníamos un reclutamiento que se denomina reclutamiento interno, ¿ok? Promociones, reubicaciones, movimientos transversales. El talento viene de la propia empresa. En cambio, el reclutamiento externo, como muy bien su nombre lo dice, pues tiene talento que está fuera de la empresa. Tiene, obviamente, ventajas y también desventajas, como todo en la vida. Va a depender de la necesidad y también del momento. A veces también las circunstancias, ¿okay? El contexto de la empresa hace que tú elijas un tipo de reclutamiento, pues, acorde a esa necesidad, a esa idiosincrasia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo les he traído dos ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo de un proceso de reclutamiento interno aquí en Perú, justamente de la empresa Interbank. Esta empresa, sobre todo financiera, que tiene bastante connotación en nuestro país, tuvo y tiene bien predominantemente este tipo de proceso. Interbank pertenece a un grupo, un holding aquí en Perú, que mueve un porcentaje de PBI en nuestro país, que tiene bastantes empresas, no solamente del rubro de finanzas, retail, educación, tecnología, seguros, hospitales, ¿ok? O sea que es una empresa que está en todos los nichos de mercado. Por lo tanto, su ecosistema, pues, tiene a bastantes talentos con potencial, con capacidades y con la filosofía del grupo. Entonces, ¿qué hizo este banco? ¿Qué hizo este grupo? Creó ya hace varios años un programa que es Creciendo desde adentro. ¿Qué hace? Pues a las personas dentro del grupo, semana a semana, le va compartiendo las distintas ofertas que existen en otras empresas del grupo, de manera pues adelantada o predominante. Antes de que le comunique al público externo, lo comunica a sus trabajadores dentro del grupo para que ellos tengan la chance de postular en alguna de las empresas del grupo. Obviamente, tiene políticas, tiene parámetros establecidos, ¿no? Les comenta que tiene que primero tener el visto bueno de su jefe para que pueda postular a otra empresa del grupo, ¿no? Y muchos de los cambios, del crecimiento de estas personas es así, entre empresas del mismo grupo. Entonces, tú preguntas a alguien que está en una empresa, aquí en Interbank, y te dice, sí, acá en Interbank llevo 2 años, pero en el grupo ya llevo más de 7. Antes estuve en Innova School, antes en supermercados, me estoy inventando, ¿ok? Antes en Casa Andina, ¿ok? Etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de movilidad le brinda al grupo, pues, que mantiene esta filosofía, estos valores, estos principios, potencia su marca, su reputación, potencia la línea de carrera de las personas que trabajan en el grupo y además, pues, reduce los costos que conllevan a hacer un proceso de selección, un proceso de reclutamiento. Mejora la satisfacción de tanto de los que postulan como también el sentimiento compartido de las personas que están aquí. Entonces, este tipo de reclutamiento, si se dan cuenta, es un reclutamiento bien pensado, un reclutamiento que tiene sus beneficios, pero que no siempre funciona.
a veces, por más que postulen, igual no pasan los distintos filtros, les falta algo de experiencia y es ahí que el grupo, que la empresa que está convocando, lanza la convocatoria a, pues, el público externo. ¿Ok? Ese es un poquito el ejemplo. No sé si tienen alguna duda, consulta hasta aquí sobre nuestro proceso de reclutamiento dentro de la empresa. ¿Todo bien? Excelente. Entonces, ya vimos con este ejemplo un poco de los beneficios y el por qué es importante que el proceso de reclutamiento interno pues sea bien desarrollado, sea bien condicionado, parametrado. Si no establecemos políticas o normativas pues que dirijan, que marquen este tipo de proceso, podemos prestarnos a procesos que no tienen transparencia, promociones, reubicaciones, movimientos que realizan las empresas sin una evaluación previa, sin un proceso de selección, provocando, impactando en el clima, en que las personas sientan que este tipo de proceso no se está haciendo de una manera regular y pues teniendo una falta de transparencia. ¿Okay? Entonces, siempre que realicemos un proceso de reclutamiento interno, sobre todo, coloquemos bien las reglas del juego. ¿Ok? Y bueno, por acá les he traído el proceso de reclutamiento externo. Una vez que hemos convocado de manera interna o nosotros elegimos primero iniciar con este tipo de convocatoria y no encontramos talento, pues muy probablemente activemos un reclutamiento externo, ¿ok? O quizá desde el principio dijimos, ¿sabes qué? Esta vacante, esta posición, no tiene potencial o pues talento dentro de la empresa que pueda ocuparlo. Así que mejor nos lanzamos a un proceso de reclutamiento fuera. Algunas empresas inician así, buscan este tipo de perspectiva nueva, este tipo de perfil fuera de la empresa. Bacus es una empresa aquí en Perú que tiene pues una línea de bebidas y utiliza muchísimo este tipo de reclutamiento. De hecho, utiliza LinkedIn como su canal principal para tener talento especializado en áreas de marketing y finanzas. Esto lo complementa con algunas ferias laborales para captar talento joven. La estrategia externa asegura diversidad y acceso a perfiles altamente calificados. ¿Ok? Entonces, un reclutamiento externo también tiene muchas ventajas. Brinda innovación, brinda nuevas perspectivas para la empresa, ayuda que también tu área pues tenga esta nueva visión de una persona que trae pues experiencia distinta y al mismo tiempo provoca movimiento y pues esta capacidad de innovación que muchas veces las empresas buscan, ¿ok? Podemos encontrar también algunos desafíos. Muy probablemente puedas tener tiempos más demorados, más largos al momento de realizar este tipo de reclutamiento, porque ya no vas a buscar dentro, sino vas a tener que ser mucho más específico, dar mucho más seguimiento a los candidatos fuera. El proceso es más costoso porque implica más tiempo, más dedicación. El tiempo de adaptación del nuevo empleado también, pues, puede ser más grande
versus el tiempo de adaptación de una persona que ya está en la empresa o que ya está en el grupo, que ya conoce la filosofía, ¿no? Entonces, este proceso de integración, de adaptación a la cultura de los procesos, cuando tú tienes talento externo, puede ser mucho más grande, ¿ok? Eso es un poquito de los procesos o los tipos de reclutamiento según fuente, interno y externo. Aquí les he traído un pequeño resumen para que ustedes también visualicen estas diferencias. ¿Ok? Por acá veo una pregunta, no te preocupes, Joelmi, te respondo luego entonces. Y para que ustedes tengan un poquito más a la mano, ¿cómo podemos identificar un proceso de reclutamiento interno y un proceso de reclutamiento externo? ¿Ok? Reclutamiento interno, su costo mucho más bajito. Reclutamiento externo, mayor inversión por publicidad y procesos. Tiempo, en el caso de reclutamiento interno es mucho más rápido. Externamente también es mucho más largo debido a entrevistas, evaluaciones, la adaptación también, ¿ok? Lo que les decía, la diversidad, ¿ok? Y la innovación son otros aspectos que muestran diferencias en este tipo o en estos tipos de reclutamiento, ¿ok? Muy bien. Y bueno, les traigo otra tipología. Tenemos aquí el proceso o el tipo de reclutamiento según necesidad. Reclutamiento masivo, reclutamiento especializado, reclutamiento en alta gerencia y programa de prácticas. Cuando hablamos de reclutamiento masivo, estamos hablando de contratar a un gran número, a un gran volumen de empleados en un pequeño periodo de puesto para un rol o para un mismo rol, para un rol específico o para una campaña específica. ¿Ok? Ejemplo, cuando es la campaña de Navidad. Quizá ustedes alguna vez han participado en este tipo, uy, ¿qué pasó aquí? En este tipo de procesos o de campañas. No sé qué marqué, me apareció unos minutos ahí. Bueno, ya lo elimino. Alguna vez quizá ustedes han participado en este tipo de campañas, ¿no? Y ven, o quizá no, y ven que se necesita, pues, de mayor cantidad de manos, mayor cantidad de personas para que pueda venderse más. En esa época, en la campaña navideña, se tiene pues un aumento, una gran demanda usualmente de los productos en centros comerciales, en centros sobre todo que tienen pues este tipo de regalos o venta de ropa, zapatillas, etc. Entonces muchas empresas retail que hacen convocan a distintos candidatos para un mismo puesto, para el asistente de atención al cliente. Es un mismo puesto, asistente de atención al cliente, pero en gran cantidad. Necesitan 20, 30 asistentes de atención al cliente. ¿Okay? Este tipo de proceso se denomina reclutamiento masivo. ¿Dónde más encontramos reclutamiento masivo? ¿En qué otro tipo de empresa, chicos, podemos encontrar este tipo de convocatoria? Aparte de las empresas retail. ¿Dónde más ustedes han visto, han gestionado o imagina que encuentran, pues, este tipo de convocatoria? ¿En qué tipo de empresas? ¿En qué rubro? Vamos a ver, un minutito para que pensemos.
¿Dónde más podemos encontrar este tipo de convocatoria? Que convocan a las personas en gran volumen para un mismo tipo de puesto. Quizá ustedes ya han gestionado este tipo de reclutamiento. Vamos a ver las preguntas, las respuestas. Discúlpenme. ¿Dónde están? Ah, acá están, ya los encontré. Muy bien, yo sé, exacto, en empresas del sector pesquero, camaroneras, en empresas de restaurantes también, puede ser cadenas de restaurantes, muy bien, puede ser. En estas empresas de call center, las personas que llaman, que están pues haciendo todo este tema de telemercadeo, telemarketing. ¿Habrá este tipo de reclutamiento? ¿Qué piensan? En los call centers. Sí, ¿no? Exactamente. Necesitan un gran volumen de personal operativo, pero pues que tengan la tarea de gestionar al cliente. Incluso en el sector minero también. Yo he visto procesos masivos, sobre todo para la primera plana, ¿no? Para las personas que tienen un proceso o una actividad mucho más operativa, para los operarios de ciertas máquinas, operarios de ciertos instrumentos. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias por comentarme. En el sector construcción, en las inmobiliarias, también ahí encuentran este tipo de reclutamiento masivo. ¿Ok? Excelente. Siguiente. Reclutamiento especializado. Este proceso de reclutamiento especializado se enfoca en posiciones técnicas, ¿ok? Altamente especializadas. Cuando decimos altamente especializadas, es que tienen un conocimiento muy específico, muy técnico, que los hace, pues, de una manera específica, una convocatoria compleja en el sentido de encontrar candidatos afines a este proceso, ¿ok? Que necesitan, que requieren habilidades particulares. Ese es el proceso de reclutamiento especializado. ¿Cómo o en qué empresas tenemos este tipo de reclutamiento? Sobre todo en empresas de tecnología, ¿ok? Las empresas de tecnología tienen muchos puestos muy específicos con lenguajes de programación, con conocimientos pues muy relacionados a este tipo de rubro, lo que hace que tu búsqueda sea pues compleja en ese sentido. En el reclutamiento masivo era complejo porque tenías que contratar a mucha gente en poco tiempo, ¿ok? Si tú contratas, tienes que contratar 20, 30 vacantes en tu reclutamiento masivo, por lo menos, pues tienes que tener unos 100, 200 personas que te han postulado, por lo menos en tu proceso de reclutamiento. Si no, no vas a tener, pues, un buen proceso, un buen filtro, un buen proceso de selección. Entonces, allí está la complejidad. Manejas volúmenes grandes, pues, de personas. Alguna vez cuando yo estaba en un reclutamiento masivo, me tocó gestionar, pues, o contratar a 200 personas. Esa era mi meta. Por lo tanto, mi proceso de reclutamiento tenía que tener por lo menos a 400, 500 personas que habían postulado, ¿no? Entonces, allí es saber dónde buscas, en qué momento, con quiénes te apoyas, qué más puedes realizar para tener la mayor cantidad de personas talentosas que postulen y al mismo tiempo que cumplan el perfil y que puedan pasar el proceso, ¿no? En cambio, en un proceso de reclutamiento especializado, la complejidad no es el volumen, solo tienes que conseguir a una persona. La complejidad es encontrar candidatos que reúnan esos pues requisitos que son muy específicos, muy
técnicos o especializados. ¿Ok? Eso es un poquito el proceso de reclutamiento especializado. Por ejemplo, también en las empresas mineras puede existir este tipo de convocatoria. Una empresa minera puede requerir a un ingeniero en geología con experiencia en perforación profunda, certificaciones internacionales, y es ahí cuando tú utilizas un canal que ya les voy a mostrar más adelante, y un método que también te ayuda a encontrar este tipo de talento específico. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Reclutamiento de alta gerencia. Cuando nosotros hablamos de un proceso de reclutamiento de alta gerencia, también podemos hablar del proceso o reclutamiento C-Level, ¿ok? Que está diseñado para encontrar candidatos que son de la plana gerencial, la plana directiva, ¿ok? Es un proceso complejo en el sentido que vas a encontrar a esas personas que toman decisiones, decisiones con un impacto profundo en el negocio, ¿ok? Vas a encontrar a las cabezas. Para este tipo de reclutamiento se utiliza el headhunting, ¿ok? En su mismo, en la traducción literal del inglés al español, pues headhunting significa cazando cabezas, ¿ok? Headhunting se utiliza bastante en reclutamiento de alta gerencia y a veces inclusive el equipo de recursos humanos de la empresa no hace este tipo de proceso. Lo encargan, lo subcontratan, lo tercerizan con consultoras de headhunting. Empresas de recursos humanos especializadas o consultorías en recursos humanos especializadas en encontrar a las cabezas de los negocios. Ellas tienen sus bases de datos, tienen su contacto, tienen las herramientas necesarias para encontrar en el menor tiempo posible a estas cabezas. Obviamente los costos, pues, para este tipo de consultoría son costos más elevados, ¿ok? Una cazadora, una headhunting, tiene una metodología determinada de trabajo y también eso hace que aumente su fee, su precio, por proceso, por etapa, por cantidad de candidatos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por la confidencialidad. Muchas empresas, cuando activan su reclutamiento de alta gerencia y no desean que su equipo de recursos humanos sepa, pues contratan a este tipo de agencias y además les dicen tiene que ser confidencial. Y eso hace que también sea más complejo. ¿Ok? ¿Por qué tiene que ser confidencial? Seguramente porque la persona, la cabeza que ya está ocupando ese puesto, va a ser pues desvinculada, va a tener otro tipo de movimiento, otro tipo de cambio, no lo sabe aún. Y el líder, ¿no? El CEO, el gerente general, está tomando otro tipo de decisión. ¿Ok? Eso es un poquito el proceso de reclutamiento de alta gerencia. Se realiza algunas veces en el mismo equipo de recursos humanos, cuando no es confidencial. Cuando es confidencial, a veces se contrata a este tipo de especialistas, de consultoras, de agencias. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito. Y vamos con el otro tipo que es programas de práctica. Este tipo de proceso involucra o está orientado a estudiantes o recién graduados para formar talento joven y que se evalúe su potencial a largo plazo. ¿Ok? El programa de prácticas es una forma de que las empresas, desde el inicio de la carrera laboral de los estudiantes, pues puedan pertenecer a su empresa, puedan formarlos como un semillero de talento. Tratan de tener a los mejores
pues, talentos, a los mejores estudiantes, tanto a nivel técnico como blando. Tienen otro tipo de dinámica, otro tipo de convocatoria. Allí no van a evaluar solamente la experiencia. Muchas veces estos chicos todavía no la tienen y más lo que se evalúa es el lado blando. La convocatoria se realiza en la misma universidad. Aliada principal, la universidad, el instituto, ¿no? El centro educativo que ayuda a que se visibilice este tipo de convocatoria, este tipo de oportunidad. ¿Ok? Muy bien. Preguntas sobre nuestro proceso o tipo de reclutamiento según necesidad. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, continuamos. Ya vimos los tipos de reclutamiento según fuente, según necesidad. Según fuente, reclutamiento interno, reclutamiento externo. Según necesidad, reclutamiento pues masivo, reclutamiento especializado, de alta gerencia y programas de prácticas. Pero ¿dónde buscamos talento? Cuando nosotros estamos realizando nuestro proceso de reclutamiento y selección, tenemos que afinar nuestro sentido, tenemos que ser prácticos. No solamente estamos llevando un proceso. Muchas veces vamos a llevar más de 5, 6, 8, 10. Imagínense, algunas empresas, sobre todo las empresas retail, llevan no solamente 10, llevan hasta 15, 18 procesos. Imagínense cuánta cantidad y en distintas etapas. Es un poco desgastante. Entonces, tenemos que ser ágiles y eficientes. Desde el inicio, saber cuál va a ser nuestro canal donde vamos a reclutar. Y este canal responde al tipo de reclutamiento que nosotros estemos utilizando. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, canales como las bolsas o portales de empleo. LinkedIn, Computrabajo, Boomerang son pues nuestras fuentes donde podemos convocar a talento externo. Redes sociales, hace algunos años estaba muy en tendencia en el mundo de reclutamiento y selección la búsqueda de candidatos en grupos de Facebook, ¿ok? Tú como reclutadora te metías a grupos de tecnología, grupos de minería, grupos de comerciales, ¿no? Y ahí también publicabas. O te metías al grupo de las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Eso era antes. Se utilizaba Facebook. Hoy en día se hace de una manera o para perfiles mucho más operativos. No es tan común. O pues también se puede utilizar el Facebook de la empresa, pero pues se va quedando un poquito más obsoleto, ¿ok? Más he visto que las empresas, sobre todo las empresas operativas, están utilizando para convocar, para reclutar el talento, pues redes sociales de generación de contenido, como TikTok, como Instagram con sus reels, ¿ok? En TikTok sobre todo he visto que se utilizan algunas, algunos contenidos de manera más graciosa, algunos videos de tendencia y también la empresa lo recrea con sus propios trabajadores y convoca a las personas o se utiliza como una storytelling donde se cuenta un poquito una narrativa de la empresa y luego se brinda la oportunidad o las oportunidades que se tienen. Entonces, este tipo de generación de contenido ahora se está volviendo también estrategia para las empresas, sobre todo para el proceso de reclutamiento masivo. Necesitan llegar a la mayor cantidad de postulantes, por lo tanto, una red social que viraliza, que muestra contenido de esta forma y que llega de manera rápida, temporal a las personas, pues es TikTok.
¿ok? Al menos desde pandemia ha ido creciendo y creciendo. ¿Qué más? Referencias internas. Algunas empresas utilizan lo que es un programa de referidos. Yo les digo que este tipo de iniciativa, este tipo de programa puede ser una buena idea cuando se maneja con normativa, con encuadre, con parámetros bien establecidos. Si no, puede levantar suspicacias, puede levantar un poquito el tema de la integridad. Entonces, el programa de referencias puede de alguna forma convertirse en una desventaja si no lo utilizamos de una manera adecuada. ¿En qué consiste el programa de referidos? Es que tú como empresa comentes a tus trabajadores que pues recomienden, refieran a algún conocido, algún amigo para que pueda trabajar en la empresa si cumple el perfil que tú estás solicitando, ¿no? De manera previa tú les compartes el perfil, el requerimiento a los trabajadores y uno que otro pues dice, ¿sabes qué? Si tengo un amigo, tengo un compañero, lo refiero para que postule, ¿ok? Y de esa manera tienes candidatos que tienen ese aval, esa referencia de tus trabajadores y que pueden alinearse al perfil que tú has buscado. No obstante, algunas empresas pueden abusar de este tipo de programa de referidos y hacer que su proceso de talento, su proceso de reclutamiento y selección sea ineficaz. Ejemplo de la vida real. Justo hace unos años conocí un amigo que trabajaba en una empresa que tenía este tipo de programa de referidos para encontrar su talento. Lo malo es que era la única forma, la única estrategia de encontrar talento. No tenían un proceso de selección, solamente era tu empleado refieres a tu amigo, a tu familiar inclusive, y esa persona tenía una entrevista con el administrador de la empresa y ya. No había prueba psicológica, no había ninguno de los otros filtros que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Y qué pasaba? Esta empresa tenía muchísima rotación, muchísima renuncia anticipada, tenía muchos problemas de clima, además que también la empresa era una empresa con ciertos lineamientos, con un líder también con bastantes temas a nivel de manejo de emociones, ¿no? Entonces, se fue formando poco a poco tribus, clanes, por así decirlo, ¿no? Partes, grupos de amigo de mi amigo, cuñado, familia, tío, etcétera, ¿no? Entonces, si tú reportabas o le decías a alguien, no está haciendo su trabajo, la otra persona que era su amigo, su familiar, su esposa, su esposo, se enojaba contigo y no te enviaba el requerimiento que necesitabas para que tú avances tu trabajo, ¿no? Y luego te llamaban la atención. Entonces, mi amigo, que era parte de, que había sido también referido, que había ingresado por la misma forma, me contaba un poquito de esta vivencia, ¿no? Y cómo había sido, además, su primera experiencia laboral, ¿no? Entonces, allí, este tipo de programa de referidos se desvirtuó. No tuvo una planificación, no tuvo parámetros y limitó a la empresa. Limitó en cuestión de diversidad, limitó en cuestión de su propia operación. Al final generaban dependencias, generaban temas ya incluso personales dentro del área de trabajo, del área profesional. ¿Ok? Entonces tengamos siempre bastante cuidado con el tema de referencias internas, manejémoslo con pinzas, como yo siempre digo. Creo que había alguna duda, alguna pregunta por acá. Sí, Gina, justo esta era una empresa pequeña, una MIPE, una empresa familiar además. Ese tipo de empresa suele tener este tipo de proceso de reclutamiento para ahorrarse costos, pero al final creo yo que lo que hacen es una gran bola de nieve que va creciendo y pueden tener problemas hasta en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Esta empresa fue reportada múltiples veces en SUNAFIL y generó pues
bastante tema, ¿no? Entonces, evitemos esto. Si alguna vez entramos en un tipo de empresa así, recomendemos, seamos pues consultativos. Recuerden que nuestro rol no es solamente administrativo, va mucho más allá. Muchísimas gracias, Gina, por la apreciación. Y continuamos con los canales de reclutamiento. ¿Qué más tenemos? Tenemos, en este caso, las agencias. Lo que les había adelantado un poquito, ¿no? En nuestro caso, sobre todo, las agencias de reclutamiento, los headhunters. Por acá les voy a presentar una agencia de reclutamiento aquí en Perú. Existen muchísimas, ¿ya? Pero hay una que tiene como que más relevancia. Acá está. Por ejemplo, esta empresa de acá. ¿No se escucha? ¿Me escuchan, chicos? Perdónenme si bajé la voz, quizá. ¿Sí? Ah, ok. Quizá la conexión. Ah, ok, me preocupé. Me preocupé. Les decía, chicos, que les voy a presentar el ejemplo de una agencia especializada y que es bastante utilizada sobre todo en empresas un poquito más grandes. Aquí en Perú, esta de aquí es una de las 5 más utilizadas. Existen otras, Michael Page, por ejemplo. Por acá vamos a ver justamente lo que te dice, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Dónde está? ¿Cuántos consultores? Y acá tienen una cápite donde van a encontrar, ¿no? Reclutamiento ejecutivo, y ahí están evaluando líderes de alta dirección, CEOs, comité ejecutivo, miembros de directorio, o sea, las cabezas. Por acá también puedes encontrar el headhunting, ¿no? Gerencias, medias, jefaturas, puestos altamente especializados. Y por acá hay otro tipo de soluciones. Pero estos dos, pues, servicios es su foco. No buscan procesos o puestos operativos, sino pues esos puestos que tienen un involucramiento en el negocio, un impacto estratégico, ¿no? Por acá puedes encontrar un poquito más, por ejemplo, aquí las perspectivas de los líderes de recursos humanos, entonces, para que exploren, para que vean que existen, que son empresas bien consolidadas y que además conocen su mercado, ¿no? Conocen lo que ellos buscan y tienen este tipo de demanda en las empresas, ¿ok? ¿Qué más? Nosotros cuando estamos reclutando también vamos a tener como brújula, como mapa, el perfil, ¿no? Perfiles operativos y masivos, muy probablemente voy a encontrarlo en redes sociales y en portales como Computrabajo, Laborum, okay, Index inclusive. Ideales por su alcance masivo y al mismo tiempo rápido. Perfiles especializados, LinkedIn, ¿ok? No se olviden que LinkedIn es una plataforma que no solamente nos ayuda a posicionarnos como profesionales, sino que también nos ayuda a que aprendamos, que podamos gestionar el talento, ¿ok? A que podamos reclutar el talento específico. Por acá, incluso, pues podemos encontrar ese talento que está siendo un poco difícil, pues nosotros en LinkedIn, si lo hacemos de una manera bien pensada, bien estratégica, podemos encontrar a esa persona, a ese candidato e invitarlo a que participe en nuestro proceso de selección. ¿Ok? ¿Qué más? Talento joven, universidades,
en ferias laborales, en redes sociales, Instagram, TikTok, nos ayudan y nos permite conectar con estudiantes y recién graduados. Finalmente, tenemos lo que les decía, alta gerencia, headhunters, también pues el tema de referencias internas pesa aquí y es clave sobre todo por la gestión, la confidencialidad, el enfoque estratégico. ¿Ok? Eso es un poquito, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, excelente. Y bueno, siempre a mí me gusta reflexionar sobre esta frase. Elegir el canal correcto no solo optimiza tiempo y recursos, nos garantiza que el talento encontrado encaje con las necesidades específicas de la empresa. Evaluar los canales según el perfil es un paso clave hacia un reclutamiento estratégico. Piensen, analicen y allí saltan, chicos. Allí ya van en búsqueda de esos candidatos que van a ser afines a sus perfiles. ¿Ok? No sean desesperados en el sentido de que ya tienen el perfil y convocan. No, piensen un poquito, ¿dónde puedo convocar? ¿Qué tipo de reclutamiento utilizo? ¿Cuál va a ser más efectivo? ¿Ok? Pensamos y de ahí nos lanzamos. Muy bien. Justamente les he traído un pequeño caso para que desarrollemos este tipo de juicio, este tipo de toma de decisiones. Tenemos a una empresa de retail que está tratando de abrir 3 nuevas tiendas. ¿Ok? Van a abrir 3 nuevas tiendas y para esto necesitan reclutar distintos roles. 30 cajeros y vendedores, 2 gerentes de tienda con bastante experiencia en liderazgo de equipo. Además van a ser los líderes de cada una de esas tiendas. Van a tener reportes personal bajo su dirección. Un analista de datos para manejar la logística y los inventarios. ¿Ok? Su tarea, su desafío es que me cuenten cuál es el tipo de reclutamiento que necesitan para cada uno de estos requerimientos. ¿Qué canales pueden utilizar? ¿Ok? Hasta canales, ¿ok, chicos? Por el tiempo, hasta canales. Tipo de reclutamiento y qué canal utilizan para convocarlos. ¿Ok? Tenemos 4 minutitos. Yo creo que en 4 lo hacemos muy bien. 4 minutos. Les pongo el casito. Ya está. Ok. Muy bien. Entonces, mi silencio para que ustedes vayan resolviendo.
Muy bien, ¿alguno se anima? Pueden comentar aquí en nuestro chat cuál es el tipo de reclutamiento que necesitamos. Para 30 cajeros y 30 vendedores, ¿qué reclutamiento puede ser? ¿Cuál les viene a la mente? ¿Qué tipo de reclutamiento? Reclutamiento masivo, reclutamiento de alta gerencia, reclutamiento especializado, reclutamiento interno, reclutamiento externo. ¿Cuál tipo de reclutamiento puede ser? Para los gerentes de tienda y para el analista. A ver, por ahí ya vemos algunas respuestas. Nos quedan 2 minutitos, a ver quién más se anima. ¿Qué canal puedo utilizar para el reclutamiento masivo de esos 30 cajeros? Utilizo una bolsa de trabajo, utilizo LinkedIn, contrato a un headhunter. ¿Qué canal utilizamos? Vamos a ver. Para los gerentes de tienda, ¿cuál puede ser? Especializado, headhunting. ¿Qué piensan? A ver, un minutito más. Para nuestro analista de datos. Suena que es un poquito más específico, ¿no? El analista de datos. Un poquito más complejo, más especializado incluso. ¿Ok? Ahí vamos a resolver juntos nuestros 30 cajeros y vendedores. Como muy bien decía nuestra compañera, puede ser un reclutamiento masivo por el gran volumen y por el tipo de puesto. ¿No? Es un mismo tipo de puesto, cajeros y vendedores. Para nuestros gerentes de tienda, un proceso de reclutamiento de alta gerencia, puede ser, o también un reclutamiento especializado, puede ser que tengamos algún subgerente, algún jefe que pueda pues participar en este tipo de proceso. Entonces también un reclutamiento interno puede ser relevante dependiendo del contexto de la empresa, si es que existe talento previo. Un analista de datos, como muy bien decíamos, este tipo de proceso o este tipo de puesto es un puesto especializado, específico, que tiene ciertas competencias pues requeridas. Por lo tanto, podemos realizar un reclutamiento especializado, un reclutamiento externo, un reclutamiento interno si es que también tenemos candidatos previos, quizá un asistente de datos, ¿ok? Depende de la empresa. ¿Ok? Eso es un poquito el tipo de reclutamiento que necesitamos para cada uno de estos supuestos. ¿Ok? Canales. Canales a utilizar. Para nuestros 30 cajeros y vendedores, quizá bolsas de trabajo, bolsas en municipalidades, bolsas en centros de empleabilidad. ¿Ok? Para nuestros clientes de tienda. Quizá nosotros mismos podemos realizar este proceso de reclutamiento. No es un proceso confidencial. Quizá no necesitamos una headhunter, ¿ok? Va a depender también del contexto de la empresa.
Si no necesitamos este tipo de confidencialidad, pues nosotros lo podemos manejar de manera más específica, haciendo hunting. Para el analista de datos, alguna bolsa específica, no sé, quizá por ahí alguna bolsa de tecnología, ¿ok? Muy bien, por acá veo justo más respuestas. Joelmi nos dice también canales como las redes sociales, TikTok, grupos de WhatsApp. Yo conozco a bastantes amigos, amigas que tienen sus grupos de WhatsApp de candidatos también. Ahí publican en los grupos. Grupos de empleabilidad también. Gina, el primer reclutamiento masivo y el canal en CompuTrabajo. Muy bien, Gina. Después, o sea, en el segundo supuesto, reclutamiento de alta gerencia y el canal es LinkedIn. Headhunter. Y para el analista de datos es reclutamiento especializado. El canal Index, Boomerang o LinkedIn. Les voy a presentar una bolsa de trabajo que aquí en América Latina ha tenido cierta presencia y que es para reclutamiento de talento de tecnología, ¿ok? Es una bolsa de trabajo, un portal de empleo para aquellas personas que netamente se especializan en trabajos de tecnología, ¿ok? Por ejemplo, aquí ven, no sé si están viendo mi pantalla, a ver, déjenme ver, sí. Aquí van a ver, tenemos este tipo de puestos, netamente es tecnología. Miren cuántos profesionales, cuántas empresas postulan, justamente qué tipo de empresas. No solamente puedes encontrar para Perú, no solamente puedes encontrar trabajos remotos, porque muchas de estas empresas también tienen esa flexibilidad. Existen distintos eventos también, y al mismo tiempo, pues, encuentras de todo un poco, ¿no? Entonces, a veces se puede publicar en este tipo de plataformas. Lo malo, bueno, no tan malo, pero es parte de, es que es un poco costoso, ¿no? Entonces, ¿qué empresas publican ahí? Aquellas que tienen buen presupuesto. Y acá encuentras todo tipo, pero de tecnología. Diseño UX, desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Si vas a precios, pues pueden ser un poquito, tienen varios planes, pero sí, pues, sí requiere un costo adicional, ¿no? Esa es una de las bolsas de tecnología que también podemos utilizar para este tipo de posición, ¿ok? Muy bien, Gina. Excelente respuesta. Muchas gracias por comentar. Finalmente, Joseph nos mencionaba para el reclutamiento masivo de las 30 personas, utilizar redes sociales con principales impacto en una convocatoria sin dejar de lado las plataformas de comunicación laboral. Y en el caso de los dos jefes, pues me ayudaría netamente con las plataformas de publicación laboral a hacer una buena publicidad y buena comunicación en lo que busco. Muy bien, Joseph, has comentado justamente un tema que es relevante. El primer contacto con nuestro candidato es en el anuncio, es en esa interacción cuando le decimos, tenemos esta búsqueda, estamos invitándote a que postules. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué precisión comunicamos? También determina la cantidad y la calidad de candidatos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, por acá les he traído algunas estrategias mucho más disruptivas del proceso de reclutamiento y selección que tienen algunas empresas. Empresas que pueden ser conocidas como Belcor y otras empresas que son netamente aquí de Perú, de la geografía de Perú. Belcor, esta empresa, este grupo, tiene estrategias de reclutamiento como concursos o hackatones de innovación. Así reclutan a su talento de tecnología, su talento de marketing. Utilizan mucho la gamificación. Ya en el momento de la selección, en lugar de pruebas psicológicas, utilizan gamificación, una plataforma que se llama Genoma World,
que justamente es una plataforma donde evalúan a los candidatos mediante juegos digitales. El candidato está jugando y esta plataforma tiene su algoritmo donde va, mientras van alcanzando cierto puntaje, también va referenciando ciertos parámetros de personalidad, de inteligencia cognitiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de gamificación personaliza, utiliza el juego para que los candidatos estén entretenidos, puedan sentirse más tranquilos y se puedan tener resultados más cercanos a la realidad y más confiables. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos Interbank. Este banco que yo les había contado que tiene una presencia aquí en Perú, pues tiene como estrategia su campaña en las redes sociales, en las distintas redes que tiene. Se asocia mucho a producir contenido según su filosofía, según los valores de su grupo, de su empresa. También he visto últimamente que están utilizando inteligencia artificial en su plataforma de selección, ¿ok? Para el filtro de candidatos. También tienen sus programas de, pues, prácticas, tanto de verano, tanto para talento peruano que trabaja o que estudia fuera de Perú y que viene de vacaciones aquí, ¿ok? Y también para estudiantes practicantes o recién egresados, ¿ok? Esto hace que formen al talento desde el inicio y tengan selección inclusiva y distintas perspectivas. Tenemos BCP, este banco que está creciendo y creciendo con sus distintos productos, ¿ok? Está diseñado sobre todo para captar a recién egresados. Realizan charlas en universidades y retos virtuales que integran experiencias inmersivas. Impacto: aumenta la visibilidad de su marca empleadora entre los jóvenes profesionales. Hoy en día yo hablo con muchos universitarios en las ferias laborales, cuando me acerco a las universidades y les pregunto, ¿cuál es la empresa peruana que les gustaría pues pertenecer? Varios me dicen Interbank, BCP, Alico, ¿ok? Esas son las empresas que tienen o están construyendo una muy buena reputación para los jóvenes o para los recién egresados. Por acá justo está Alico, la empresa que también les decía con esta buena reputación. Ellos utilizan mucho el tema de que los candidatos se presenten, realicen videos, tengan preguntas basadas en las competencias y en los valores de su empresa. ¿Ok? Siempre están buscando candidatos potenciales. Y también AGE, esta empresa que ya tiene, ya es un grupo comercial, están haciendo todo el tiempo ferias laborales, aunque virtuales, para captar talento a nivel global. ¿Ok? Un poquito es esto de las estrategias más disruptivas del proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Por acá también les he dejado algunas más que se utilizan al momento de nosotros reclutar. Usar inteligencia artificial, también afianzarnos o pues reforzar la marca empleadora o el employer brand, ¿ok? Mostrar los beneficios, mostrar la cultura de la empresa. Lo que decía nuestro compañero hace unos minutos, lo importante que es comunicar. Y creo yo que eso aplica para todo en la vida, ¿no? La forma en que tú comunicas algo puede ser determinante para que tú puedas tener esa negociación, ese resultado, ¿ok? Alguien me decía que a veces la palabra era como una piedra, ¿no? Si tú la lanzas, puede hacer mucho daño, pero si tú la das de una manera, puede ser recibida, puede ser entendida, puede ser valiosa, ¿ok? Nuestra estrategia de cómo nosotros personalizamos, cómo captamos la atención de ese posible candidato, va a estar vinculado con tanto la forma, tanto incluso la gramática, la ortografía. Seamos cuidadosos también con eso, chicos. Es la primera impresión que tiene el candidato de la empresa.
seamos también cercanos, comentemos el propósito del puesto, comentemos los beneficios, no solamente nos quedemos con una información descriptiva, lo que está en el descriptivo del puesto. Esto es un anuncio. El propósito es enganchar la atención del candidato. Muy distinto al descriptivo de puesto, que es una, como muy bien su nombre lo dice, es una descripción, es una forma de información de cómo es el puesto, ¿no? El anuncio, más bien, tiene esa licencia para que pueda ser más cercano, más animoso con el candidato. ¿Ok? Acá les he traído dos ejemplos donde ustedes van a notar la diferencia y van a ver cuál de estos anuncios nos dan más ganas, pues, de involucrarnos, postular en alguno de estos empleos. ¿Ok? También las redes sociales. Podemos utilizarlos para comunicar esas vacantes que tenemos. Y aquí también la personalización, la cercanía es relevante. ¿Ok? Muy bien. Aquí también tenemos las estrategias, por ejemplo, en los distintos videos. Acá habían 3 videos, no sé por qué no aparece. Uy, se quedó. Perdónenme, chicos, acá está. Por acá las estrategias en redes sociales, el anuncio de empleo. Y acá está. Como que se había quedado congelado, ¿no, chicos? Yo miraba que avanzaba, pero para ustedes no avanzaba. Sí, estaba pasando el slide. Ya me puse al día. Creo que ya se ve. Bueno, acá van a ver estas estrategias, ¿no? En TikTok, cómo buscan aquí, invitando, ¿no? Está el mismo jefe invitando. Por acá tenemos una compañera más bien que está comentando los beneficios que vas a tener si perteneces a esta empresa. Y acá, de una manera más cercana, cómo utilizan un video de tendencia de contenido para tratar de captar talento. ¿Ok? Bueno, finalmente, algunos desafíos y soluciones. Escasez de talento especializado. A veces, en el momento en que estamos reclutando, no encontramos candidatos adecuados. Allí podemos utilizar otros medios, no solamente enfocarnos en un canal, buscar más canales, ¿ok? Ser proactivos, chicos. Rotación alta o renuncia anticipada que podemos tener. Probablemente nuestro proceso de selección no está teniendo en cuenta algún aspecto, algún criterio. Puede ser el encaje cultural, puede ser el tema de beneficios, puede ser el tema de la calibración de las pruebas técnicas, de las pruebas psicológicas. Tenemos que entender qué está pasando con nuestro proceso, por qué no estamos teniendo esa fineza al momento de encontrar candidatos comprometidos, motivados. ¿Ok? Esos son los tipos de desafíos más comunes que podemos encontrar. Y pues esto ha sido un poquito de nuestra clase del día de hoy, de reclutamiento y selección. No se olviden, chicos, todo lo que hemos ido revisando, justamente tenemos esta recapitulación, que es sobre todo cómo podemos afianzar una estrategia al momento de reclutar. La selección adecuada de canales. ¿Qué tipo de canal funciona para un tipo de puesto en específico? Innovación para atraer al mejor talento. Importantísimo. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Todo ok? Por acá creo que les debía la respuesta a una pregunta que me habían hecho hace unos minutos. Joel, sobre la hoja de vida. Independientemente del tipo de puesto que la empresa busca, ¿cuál es la manera correcta que la hoja debe ser para captar la atención de la misma? Excelente, Joel, justo va a depender de tu tipo de perfil, pero lo que yo siempre recomiendo es que su hoja de vida sea una hoja con un formato limpio, conciso, directo, que muestre si ya tienen experiencias varias
en su campo, en su rubro, pues muestre primero esa experiencia laboral, ¿ok? La educación también es relevante, que muestren esas certificaciones que están teniendo, ¿ok? Incluso la que tenemos ahora con usted, también muéstrenlo, ya que eso potencia su perfil. Yo les he dejado en la carpetita que ya les están pasando, me parece, el día de hoy o mañana, unas plantillas que dice CV, ATS. Revísenlo, chicos, utilicen, descarguen la plantilla, actualicen su CV, su hoja de vida. Esa plantilla está ajustada justamente a los filtros ATS. Filtros que a veces se utilizan en empresas para, pues, realizar de manera más ágil, más rápida, el proceso de filtrado de CV de hoja de vida. ¿Ok? Les recomiendo que lo utilicen y al mismo tiempo afiancen su experiencia utilizando lo que hoy ya tenemos, la inteligencia artificial. ¿Ok? No inflen, sino más bien utilicen un prompt que sea para que se muestre de una manera más, con capacidad de generar más engagement. ¿Ok? Para el reclutador. ¿Dónde está esa plantilla? Está en la carpetita que dice CVs, en la carpeta de recursos humanos. Allí está, ¿ok? Igual, en la próxima clase lo revisamos. Yo les hago la guía en donde lo pueden encontrar para que ustedes también lo tengan y ustedes puedan actualizar si en caso desean también, ¿ok? Muchísimas gracias a todos. No les robo más tiempo. Espero que tengan un excelente fin de semana. Descansen y nos vemos el día martes. ¿Ok? Les dejo con nuestro compañero del equipo de ITEC. Por favor, escuchen las indicaciones que tiene. ¿Ok? Gracias y hasta el día martes. Cuídense bastante.